Shalom Aleichem, amigos, ¿cómo están? Hoy quisimos comenzar nuestro curso con el sonido del shofar, el sonido que nos va a acompañar durante todo el mes de Elul y durante los 10 días de Aseret Emet Shuvah. El primero de Elul, el primero de Tishrei y el segundo de Tishrei decimos la bendición en Rosh Hashanah y escuchamos el sonido del shofar, y en Yom Kippur, al final de todo el trabajo, de todo el servicio de Yom Kippur, escuchamos un solo sonido largo que recuerda que HaKadosh Baruj Hu perdonó. Hoy vamos a ver qué nos enseña el Zohar, y quizás no hay un sonido más representativo de lo que es la redención, la Geulah, que el sonido del shofar. Como está dicho, que cabe shofar gadol de Jeruteinu. Haz sonar el shofar gadol para nuestra redención, para nuestra libertad. Entonces, hoy le propongo un texto que no es muy largo, pero que tiene mucho contenido. Si entran a la página de material de estudio del Zohar, para encontrar este texto en castellano, van a tener el texto este en hebreo. Son 4 hojas del libro del Zohar, el Zohar Matok Midvash, y este texto que vamos a estudiar pertenece al libro de Vaikra, como ustedes ven aquí arriba. Vaikra, en la página 18 del Zohar, en la hoja 18, la página B. En hebreo, cuando se cita los libros, se dice el número de hoja, y la hoja tiene la página 1 y la página 2, o sea, un lado de la hoja y el otro lado de la hoja. Acá está el 18 Bet, Yudhet Bet, del libro original del Zohar. Y ahora vamos a ver la explicación que nos da la Torah. Jenny nos puso el enlace donde tienen el material de estudio, y ahí tienen los enlaces de las clases anteriores del Zohar y los textos que los pueden bajar a su computadora, imprimirlos. No tenemos traducción de todo, no hemos puesto la traducción de todo, hoy tuvimos tiempo para poder traducirlo con algunas, el texto en castellano que les puse aquí no es el Zohar solo, sino que tiene algunas explicaciones. Acá, como dice copy-paste, salió todo con la misma letra, pero si ustedes lo buscan en la página de estudio, el material de estudio, van a tener la letra negrita es el texto del Zohar y el resto es la explicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El día de Rosh Hashanah es llamado Yom Teruah. Yom Teruah significa el día del sonido del shofar. Así es como es llamado el sonido, Teruah. Y
si ustedes vieron, hay un sonido, hay tres tipos de sonido o de articulación del sonido del shofar. Uno es tequía, otro es shvarim y otro es teruah. Tequía es el sonido continuo. Shvarim es cuando se toca tres veces tú, y trua es tu. Entonces ese es el sonido final. Entonces el hecho de tocar el shofar, en hebreo se llama tkiá, y de ahí debe venir la palabra tocar, de tequía. Tocar, cuando nosotros ejecutamos un instrumento musical, también lo llamamos tocar. Y así como tocar significa tocar un instrumento, también el sonido del shofar toca las cuerdas, las fibras íntimas del corazón. Y cuando llega allí es que cumplió su función. El texto que vamos a leer hoy de la Parashat Vaikra comienza aquí. Rabbi Abba Amar, dijo Rabbi Abba. Como ustedes saben, Abba es uno de los compañeros de Rabbi Shimon Bar Yochai y fue el que escribió el texto, el que Rabbi Shimon le pidió a Rabbi Abba que escriba el texto, todo lo que estudiaban ellos. Rabbi Abba trae un texto del libro de Teilim, como ustedes ven, Ain Hei Het, que dice Ki Elohim Shofet Ze Yashpil Veze Yarim. Dice, porque Akadosh Baruj Hu Elohim, y ustedes saben que cuando el Dios es nombrado con este nombre, Elohim se refiere al nombre de Geburar, al nombre de juicio, de rigor. Nunca se va a decir Abayá Shofet, Shofet quiere decir juzga. Cuando el término de juzgar está siempre asociado al nombre de Elohim, que es gematria de la naturaleza, que es poner límite, que es poner rigor, ajustar a leyes, y el que no cumple las leyes es juzgado y es puesto en su lugar. Entonces dice, porque Akadosh Baruj Hu, Elohim, juzga, Ze Yashpil quiere decir lo baja, Ze Yarim lo eleva. Yashpil no es solamente lo baja, sino que lo denigra, lo tira hacia abajo. Entonces, Akadosh Baruj Hu en su juicio decide quién es derribado y quién es elevado. Y Elohim Shofet, porque Akadosh Baruj Hu juzga. El malá de Abar Dine de Yitzhak, Baatar de Jacob, Shearei Beit Kasei Taman. Dice el Zohar, y si no fuera porque que los juicios no pasan a través de la misericordia de Jacob, donde son dulcificados, Baatar de Jacob, Sharei Bemakom Rahmei, Atiferet, Shesham Shorah, según Jacob. Entonces, Isaac representa la sefirá de Geburah.
Y así él fue llevado al altar allá en el monte por su padre Abraham y fue puesto atado en lo que conocemos como la Akedat Yitzhak. Akedat quiere decir atar. Normalmente se llama el sacrificio de Yitzhak, aunque no fue sacrificado. Y allí Dios puso a un cordero, a un carnero, le hizo aparecer a Abraham un carnero para que mostrarle que no lo mate al hijo, sino que el que tenía que ser sacrificado era el carnero. Pero por el hecho de haber estado dispuesto a hacerlo, entonces Abraham interincluyó su bondad de Gesed dentro del rigor de Isaac y el rigor de Isaac dentro de la bondad de Abraham. Entonces allí la interinclusión de bondad y de Geburá hizo que se transforme en misericordia. Y eso se llama Leantik et Adinim, dulcificar los juicios, dulcificar el rigor. Entonces, nos viene a explicar Rabbi Abba que no es suficiente dulcificar la Geburá de Isaac, o sea, los juicios de Dios en Gesed, en Abraham, sino que la verdadera dulcificación es llegar a Jacob. Jacob, la sefirá de Tiferet, cuyo cualidad interior es la misericordia, Rahamim, y cuyo nombre de Dios que está asociado es nombre Abayá. Recuerden que el nombre asociado con bondad o Gesed es Shem Kel. El que está asociado con la Geburá es Elohim. Y el que está asociado con Tiferet es Abayá. Entonces, Abayá es lo que subyace dentro de la creación para que pueda existir. Entonces, por supuesto, todo esto está refiriéndose justamente al juicio que nos estamos preparando, que va a suceder en Rosh Hashanah, donde somos juzgados y en base a cómo Dios juzga la creación y a cada una de sus criaturas, entonces así va a ser el año siguiente. Y vamos a ver cuál es la relación que hay en todo esto con el sonido del shofar, porque la principal mitzvah del día de Rosh Hashanah es escuchar el shofar. Las mujeres no están obligadas a hacer tefilá. Las mujeres judías son temerosas de Dios, van al Beit Knesset, pero no están obligadas porque ellas tienen que ocuparse de los niños, ocuparse de las cosas de la casa, ya sea que estén embarazadas, ya sea que estén amamantando, ya sea que estén cuidando a sus niños, pero de todas maneras, en el momento en que se escucha que en el Beit Knesset se saca el shofar y se toca el shofar en Rosh Hashanah, es importante eh, que las mujeres vayan y escuchen el shofar, es una mitzvah general para todo el mundo. Entonces, yo les puse hoy en Facebook y también
en el celular, en el WhatsApp, algunas meditaciones que realizamos y las intenciones que uno tiene que tener cuando escucha el shofar. Y por supuesto son todas importantes, pero la verdad verdadera de todas es que nosotros no sabemos exactamente por qué Akadosh Baruj Hu nos ordenó hacer eso, cuál es la intención última, aunque hay muchas intenciones que uno tiene que tener. Pero la intención principal es que ese sonido despierte dentro de nosotros, rompa la cáscara, la coraza que hay dentro de nuestro corazón y hagamos teshuvah. Las meditaciones, los ijudim, los vamos a dejar para los tzadikim, para los cabalistas, y es importante que se concentren en lo que sí pueden hacer, que es hacer teshuvah. Los que no tienen WhatsApp pueden ver todo lo que nosotros presentamos en el blog. Tenemos un blog y también lo ponemos en el Facebook. Lo tratamos de poner en todos nuestros lugares y también lo tenemos en nuestra página web. Y aquí les voy a poner una de las cosas que publicamos hoy, que están también en todos lados, pero también lo pusimos en la página web, porque es importante pensar en esto. Hay 10 motivos o intenciones que trajo Rabbi Saadia Gaon acerca de el shofar. Los dejo mientras escuchamos el sonido, practicando, que lean este texto. Entonces, por más que hay muchas intenciones, lo principal es que Dios nos ordenó hacer esto. Y si Dios ordena y nosotros cumplimos, nos estamos anulando frente a Dios, y esa es la mayor teshuvah. Y esa es la mejor forma de conectarnos con nuestra raíz, porque estamos haciendo que Dios nos dirija y nos muestre cómo hacer la teshuvah. Entonces decíamos que que Dios es el juez, y el nombre con que es llamado Dios en el momento del juicio es Elohim, pero si los juicios no fueran dulcificados, entonces nada existiría. Pero viene Rabbi Abba y dice, no es suficiente que los juicios se dulcifiquen en Gesed, que se agregue Gesed a la Geburah, que se castigue con bondad, o que se disminuya la Geburah con bondad, sino que hay que incluirlos con la cualidad de Jacob, que es la misericordia. Y la misericordia no es lo mismo que bondad,
y tampoco, por supuesto, es lo mismo que Geburah. Misericordia quiere decir armonía. La Geburah estricta quiere decir juzgar y no tener ninguna consideración. La ley es así y esa es la verdad y no existe ninguna otra cosa más. La persona tiene que ser juzgada con verdad. Abraham, que es la cualidad de bondad, él no juzga, él deja que cada uno sea como quiera, cada uno que sea como la vida lo lleva. Entonces, cuando ambos se conjugan, se transforman en una cosa tercera, que es la misericordia. Eso está insinuado, y también lo aprendemos de la Akedat Yitzhak, de esa acción que hizo Abraham con su hijo, que decíamos antes, donde se incluyeron, y como habíamos estudiado algunas veces, como Isaac era solamente Geburah es una cualidad femenina, entonces no tenía capacidad de unirse con otra mujer para procrear, era solamente sometimiento y rigor y juicio y pureza. Entonces, como Isaac era lo contrario de Abraham, que era la cualidad masculina de Gesed, era solamente Geburah, que es la cualidad femenina, se tuvo que, ese acto de sacrificio que su padre lo llevó, hizo que se incluya dentro de él, se permee su ser también con Gesed, entonces se transformó en una persona que pudo procrear. Y así por eso está escrito que cuando Sará se enteró de que le estaban matando al hijo, ella murió. Pero en ese mismo instante nació lo que iba a ser su esposa Rivka. Y entonces eso también muestra que la procreación, la fertilidad, implica la capacidad de dulcificar el juicio y también de incluir la bondad del Gesed, el amor, con cierto límite. Y por eso de ahí de Rivka y de Isaac pudo salir Jacob. Pero como vemos, de Abraham solamente Gesed salió también Ismael. Quiere decir que el Gesed puro no es, el Gesed solo no es algo completamente puro y perfecto. De Isaac salió Jacob y Isaac. Quiere decir que la Geburah estricta solamente tampoco es perfecta. Recién cuando ambos se interincluyeron y salió Jacob, de Jacob salieron nada más que los hijos de Israel y salieron todos tzadikim. Entonces, esta es una meditación con respecto a lo que implica dulcificar los juicios. Entonces, en la práctica, ¿cómo se dulcifican los juicios? Por un lado, uno es juzgado tal como uno juzga a los demás. Entonces, si uno juzga a los demás con misericordia, con bondad, incluso la misericordia no significa solamente tener misericordia por aquel que uno está juzgando, sino que también significa misericordia por aquellos a los cuales se podría perjudicar si no se juzga a esa persona. Entonces, misericordia no significa dejar libre a un asesino, sino que juzgarlo en forma justa y aplicar los métodos necesarios para que esa persona no siga perjudicando tanto a sí mismo como a los demás. Y eso también lo tenemos que meditar respecto a cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos en nuestros pecados, no tenemos que pensar en cómo castigarnos a nosotros, sino que tenemos que pensar en cómo dulcificar esa situación en la que nos encontramos.
esos defectos o fallas que tenemos en nuestra personalidad. No es con el castigo con que se cura, sino con el juicio. El juicio es para poder valorar y utilizar el libre albedrío, poder verse a sí mismo. Cuando uno se ve a sí mismo pensando que los pecados y todos los errores que uno comete van a ser castigados y producen tanta maldad, entonces es difícil observarse a uno mismo. Uno tiene miedo de entrar en esos lugares, pero cuando uno piensa que los errores y los defectos que uno tiene los puso a Kadosh dentro nuestro para que nosotros los rectifiquemos, y esa rectificación es a través del juicio justo, pero también misericordioso, entonces ahí sí podemos entrar dentro nuestro y saber que nosotros no somos culpables de lo que pasó, sino que somos responsables de esa parte del mundo que Dios nos dio para rectificar. Entonces eso implica incluir el juicio de Isaac dentro de, de la misericordia, la piedad de, de Jacob, y no es suficiente la bondad de Abraham. ¿Ok? Entonces dice, Vaatar de Jacob, Asbai le alma de Abal Bedina. Dice, hoy la Olam Sheibgash Bedino. Dice, pobre del mundo que se encuentra con su juicio, con el juicio de Akadosh Baruj Hu. Raza de Mila. ¿Cuál es el secreto de estas palabras? Mashekatub Kibaesh Abaye Nishpat. Con fuego, Akadosh Baruj Hu es juzga. Veainu, que Rosh Hashanah Nishpata Olam Ba'esh Hashem. ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah el mundo es juzgado con el fuego de Dios. Ainu, Begeburah Aninteket Beshem Abaya, Sheu Midat Rahamim. Entonces, acá vemos una cosa muy interesante que habla del fuego como algo no que quema y destruye, sino como algo que purifica. Dice, y esa es la Geburá que dulcifica con el nombre Abayá, que como decíamos recién es misericordia, Shehumidata Rahamim, que es el atributo de Rahamim. Entonces, es el fuego que purifica. Entonces, cuando pasamos por el fuego del juicio de Dios, son eliminadas nuestras partes negativas y queda nuestra parte positiva. Así como el metal, la piedra, al ser pasada por el horno, se elimina la escoria y queda el metal puro. Vedao u deidvasmuta de alma. Y esto es lo que se llama la dulcificación del mundo. Sheadin u berrahamim, que el juicio sea con misericordia. De que Iván, Sheal de Atra de Jacob. Y por cuanto que el juicio de Isaac entra y se interincluye en el Makor de la misericordia de Jacob Ajid, y Jacob fue, y en Jacob se unifica, Isaac se unifica en Jacob, ambos se unifican, y allí la figura de Isaac se dulcifica, que den Shakir ella ve etnano gomre, az mishkat esh adin benintanenu gehalim. Entonces allí se apagan el fuego del juicio y se enfrían las brasas. ¿Sí? Todo esto lo tienen traducido en el texto que puse en en el material de estudio.
Levarnash de Abba, Ragis. Entonces, acá nos trae un ejemplo de una parábola de esto que está hablando. ¿Qué significa el juicio de Dios? Mashal Adam Shayako era la parábola de la persona que estaba enojada, que alude al despertar de los juicios estrictos de Yitzhak. De Hagar, Bazain, Garme, y entonces se tomó un arma, se apertrechó de un arma para salir a matar. ¿Qué quiere decir eso? Que se despertó el juicio que estaba preparado para juzgar. Benafak, Berugzei, Lekatla, Ibnei Naya. Y entonces salió con su enojo para matar a los seres humanos. O sea que salió ese fuego, ese juicio de Dios salió con su rigor, con su fuego, para juzgar a los seres humanos, con todo el fuego que tiene el ángel acusador, el fiscal, para juzgar y para acusar a las personas por sus pecados. Hat Hakim Akam al Pitha Beahid Bey. El Jajam, una persona sabia, apareció un sabio y se puso en la puerta de la casa y aferró a esta persona, la agarró a esta persona y la frenó de que salga a matar. ¿A qué alude esto? Eso alude a la misericordia, a los Rahamim de Jacob, que están ahí en la puerta de la casa donde se hace el juicio, en la casa del juzgado, y él está en la puerta para que no salga aquel a matar a la gente que juzgó. Beojes mantiquet atokef adin berrahamam. Entonces agarra el juicio ese, lo aferra y lo dulcifica. Eso es lo que estábamos diciendo antes. Traten de no hablar ahora y luego les voy a dar un ratito para que hagan preguntas y se expresen un poco. Entonces está el sabio, que representa a Jacob y que representa la misericordia, que agarra ese juicio que va a salir, y eso también representa, esa puerta representa también a la boca, cuando uno habla y juzga a los demás y emite su juicio, aquello que sale está llevando fuego, está llevando acusación. Entonces la acusación va al cielo y en el cielo dicen, tiene razón esta persona, y entonces juzga. No hace falta tener un arma de fuego en la mano para matar. Dice, rabiaba, si esa persona que está enojada no hubiera sido agarrada y frenada por el jajam y lo somete, es decir, si ese que está juzgando, el que va a aplicar la sentencia, que es la Geburah de Yitzhak, no hubiera sido contenida por la misericordia de Jacob, entonces él hubiera salido, hubiera matado a todos, a Catola, Ebnei Naya y Istakar. Él hubiera salido y hubiera matado a todas las personas, es decir, hubiera dado su veredicto sobre las personas y hubiera dicho esta persona con todos los pecados que hizo merece tal y tal castigo y debe ser castigado. Beod, Deit Kafu,
da veda, veajid da veda, pero como uno lo agarró al otro y uno se aferró al otro, o sea, Gesed, la misericordia de Jacob se agarró con la Geburá de Isaac, y la Geburá de Isaac se agarró, estaban peleando, y se quedaron atrapados los dos, es decir, que el acusador y, la misericordia quedaron aferradas una a la otra, entonces cada una se interincluyó, se hicieron una. Istanan Rubzi al de Nafak le Katla. Entonces se enfrió ese enojo, el enojo de la persona que estaba saliendo para matar. Es decir, que se dulcificaron los juicios duros de sentenciar la pena de muerte. Pero no se anularon del todo. Sí, eso significa el juicio con misericordia. No quiere decir anular el veredicto. El veredicto está dado y la persona merecía la pena de muerte. Pero la misericordia, ¿qué es? Que no se lo mate, sino que se tomen medidas necesarias para rectificar eso que la persona hizo. Nafak leojaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se evitó que esa persona salga a matar, ejecutar la pena de muerte. Salió el sabio, representado por la misericordia de Jacob, a reprender, a reprochar, es decir, que se cambió la pena de muerte por otros castigos. Entonces, por eso hay veces que la persona sufre en este mundo, porque por la misericordia de Dios, porque él tendría que haber sido decretado pena de muerte, y a pesar de que nosotros no queremos que sufrir. Por eso sufrimiento es necesario para que se cumpla el veredicto, porque el juicio no puede ser anulado. Lo que sí se tiene que dulcificar, tiene que producir un efecto que haga bien a la persona y a la humanidad, no que mate y que elimine a la persona. Porque nosotros vimos que poner en la cárcel a una persona junto con otros delincuentes o incluso matarla, eso no ayuda en nada, salvo en casos extremos, pero no es esa la finalidad última del juicio. Nafak leojaja. Entonces salió el sabio, el jajam, para reprender, que habíamos dicho que es transmutar la pena de muerte por un castigo más leve. Mansabil Rubza Betukva de Dina de Aubernash. Entonces, entonces aquel que sufrió y sufrió el enojo de esa persona, ¿quién fue? Fue el jajam que se paró en la puerta y lo agarró. Entonces, las personas que iban por el mundo, a las cuales esta persona iba a matar, al final ellos no sufrieron. ¿Quién fue el que sufrió? Fue el jajam, es el tzadik que toma sobre sí los pecados de las personas y toman sobre sí el juicio estricto, pero no porque él lo merezca, sino porque él lo que hace es agarrar el juicio y dulcificarlo. Y entonces
a la persona no llega la pena de muerte, sino que llega una rectificación, llega una depuración para que se cumpla el veredicto, pero más aliviado. ¿Quién es el que soporta todo el juicio, toda la ira de esa persona? El tzadik. Entonces todo esto viene porque en el Zohar, al principio de este texto, en la Parashat Vaikra, había una discusión entre Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, y Rabbi Abba. Uno decía que era suficiente para dulcificar los juicios la cualidad de bondad. En cambio, Rabbi Abba decía no, para dulcificar los juicios hace falta la unidad de misericordia, el atributo de misericordia, para anular los juicios. Entonces, por eso Rabbi Elazar decía que el mundo hay que conducirlo con Gesed, con la cualidad de Abraham. Y Rabbi Abba, él sostenía que para dulcificar los juicios hacía falta la unidad de Rahamim de Tiferet. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay que anularlos completamente los juicios, sino dulcificarlos y disminuir la pena. Entonces Rabbi Elazar que decía, hay que anular la pena, no hay que castigar a nadie. Pero de alguna manera hay que rectificar, de alguna manera hay que hacer que toda esa impureza se elimine del mundo y que la persona mejore y que el mundo también sea mejor. Porque está dicho que aquel que es solamente bondad está teniendo misericordia por los malvados también, los malvados que asesinan sin ningún motivo. Entonces está dicho que aquel que tiene misericordia por los malvados produce el sufrimiento de los que son buenos. Al tener misericordia de un malvado, quiere decir, no, ni Shemit Hased, no el que tiene misericordia, sino el que es bueno con el malvado, es malo con el bueno. Entonces, Kahamar Kuchabrihu le Israel, así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel. ¿Qué es Akadosh Baruj Hu? Es Zeir Anpin. Habíamos dicho que Akadosh Baruj Hu, Abaya, es la cualidad de misericordia. Misericordia es el atributo central de las 6 cualidades del corazón que son llamadas Zeir Anpin. Y así le dijo a Israel, que es la novia, que es Malhut. Banai la tidhalun. Hijos míos, no tengan miedo de el despertar o de que los juicios severos y el enojo se fortalezcan. Ana Caim la alpitja, porque yo estoy parado en la puerta y no le doy permiso a los juicios para que salgan. Entonces, ¿quién es esa persona jajam que decía la parábola? Era Kadosh Baruj Hu, él es el verdadero tzadik. Kadosh Baruj Hu es el que tiene la posibilidad de dulcificar los juicios y que el acusador, ese que quiere matar, que no salga. Él lo puede frenar. Abal izdarzu ba'eyoma be'abuli heila. Pero dense prisa en este día y denme la fuerza. Nosotros le damos la fuerza, o sea, le damos un motivo a Kadosh Baruj Hu para que tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo lo hacemos eso? Ubame, ¿con qué? Va shofar, con el shofar. Alideit kiat a shofar, a través de tocar el shofar. Recuerden que dije antes que la mitzvah del shofar no es tocarla, sino escucharla.
Así que no hace falta tener un shofar, sino que con que alguien lo toque y los demás lo escuchen es suficiente. Porque lo que rectifica, lo que despierta en la misericordia es el sonido, no es el hecho de tocarlo. Pero por supuesto alguien lo tiene que tocar. Pero no lo puede tocar un sordo, por ejemplo. El que lo tiene que tocar es alguien que también lo puede escuchar. De ishtakach kol shofar, kitkayo ut umehaveinei beiletata. ¿Por qué? Porque si el sonido del shofar, la voz del shofar está como de manera correcta abajo, con todas las intenciones allí abajo, az kala salik. Entonces esa voz de shofar sube a lo alto, ubei mitatrei aban. Y con ese sonido del shofar, con él, se coronan a los patriarcas. Recién estábamos hablando de los tres patriarcas, ¿no es cierto? Bekaimei Bemishkanei de Jacob. ¿Qué quiere decir que se coronan o se adornan a los patriarcas? Quiere decir que van y se van a morar a la morada de Jacob, al lugar donde está Jacob, el Mishkan de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que van al lugar donde se interincluyen con la misericordia, tanto Abraham como Jacob. Gracias, Jenny. Vealde, Gai, Leisdara, Beshofara. Y entonces para eso necesitamos que seamos cuidadosos con el sonido del shofar. Uleimanabea ukala ulehavnabei. Y conocer, saber, tener conocimiento de lo que es este sonido y los secretos que hay detrás de él. Y dice más todavía, Beamar Od, dice Rabbi Abba, ¿sí? El que está explicando el secreto de la dulcificación en Rahamim. Veleid la escala de Shofara de la Salik de Rakiahat. Dice, y no hay un sonido de shofar que no suba a un firmamento. Ustedes saben que hay 7 firmamentos y cada uno es más elevado que el otro. Está más cerca de Dios, entonces es un nivel más elevado. Cuanto más se conozca del sonido del shofar, entonces ese sonido se eleva más y más. Por eso el que toca el shofar no es aquel que sabe sacar un lindo sonido, que es importante, sino que es el Talmid Jajam, un sabio, en general es el líder de la comunidad, que no solamente sabe tocar el shofar, sino que dentro suyo conoce todos los secretos del sonido del shofar, todo lo que implica y las intenciones que hay en cada uno de los cielos. Entonces ese sonido se eleva a lo más alto, y ahora vamos a ver qué hay en lo más alto. Entonces no hay ningún sonido que no se eleve a un firmamento, a uno de los niveles del cielo. Que kol shofar, olale makomejat, porque todo sonido del shofar se eleva hacia un lugar determinado. Bejolin un uchlusin de rakia y abinahar leaukala. Y toda esa multitud de ángeles que se encuentran en ese firmamento determinado, llamado rakia, le dan lugar a ese sonido, le dan la bienvenida. Esos ángeles escuchan el shofar y lo toman. Por eso antes decíamos que Dios pide al pueblo de Israel que a través del shofar, del sonido, le dé fuerza para luchar contra el Catregor. Entonces acá se va elevando de mundo en mundo y le dan fuerza a cada uno de los ángeles que manda Dios para
dulcificar los juicios. Que lejol kol yesh arbe malachim amemonim lealoto, porque en cada sonido de shofar hay multitud de ángeles que están designados para elevarlo. Cada uno de los ángeles que hay en cada cielo toma ese sonido que llegó allí y lo lleva arriba. Umaika Amrei, ¿y qué es lo que ellos dicen cuando escuchan ese sonido? Vashem Natan Kolol Ifnei Heilo.